Bien, buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Qué gusto vernos. Todos nuestros hermanos se previnieron, pusieron las lonas, las anteriores, pero gracias a Dios que todo va bien. Bien, hoy terminamos la serie titulada Oración, la oración que Dios escucha. Y en el mes de septiembre vamos a empezar una serie llamada Aligere su equipaje. Tiene que ver con tu vida cristiana, cómo aligerarte de tantas cosas y corras con paciencia la carrera que tienes por delante, en base a lo que Dios te pide. Y espero de verdad que como pastor sea de mucha bendición. Fíjense que cada vez que escogemos una serie, buscamos siempre que vaya ad hoc a la necesidad de la iglesia y oramos al Señor que el Espíritu Santo sea el que nos guíe. No sacar series por sacarlas, sino que tengan que ver con la vida cotidiana de nosotros. Pero déjenme leerle algo que nos ayudará a entender este propósito de este tema. Dice: el ministro Bob Russell escribió acerca de un padre que vigilaba por la ventana de la cocina cómo su pequeño hijo intentaba sacar una enorme piedra de su caja de arena. El niño se frustraba mientras luchaba con el pesado objeto porque no lograba obtener la palanca suficiente para levantarlo del costado. Por último renunció y se sentó desalentado al borde de la caja de arena y con las manos en la cabeza. El padre salió a donde estaba el hijo y le dice: ¿qué pasa, hijo? ¿No puedes sacar esa roca? No, señor, contestó el muchacho, no puedo hacerlo. ¿Has utilizado todas tus fuerzas que tienes a tu disposición? Preguntó el padre. Sí, señor, contestó el niño. No lo has utilizado. No me has pedido, ayúdame. Y hermanos, fíjense una de las cosas. Siempre recurrir a nuestro Padre Celestial no debe ser la última alternativa, sino la primera en nuestra vida. Jesús nos enseñó acerca de la oración y la manera de hacerla ante Él. Por eso el tema de este último domingo se titula Una oración centrada en su reino, en lo que Dios pide. Por favor, busquen en sus Biblias, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 5 al 15. Es interesante, en este contexto nos enseña acerca de un estilo de vida. Viene hablando del Sermón del Monte. Todo aquello que dijo Jesús, que los fariseos no hacían, mostrando un estilo de vida incorrecto, Jesús le está mostrando a la gente un estilo de vida conforme al deseo de Dios. Y déjeme enseñarle algo hoy, vamos a verlo. Vamos a considerar en la oración 8 elementos básicos que debe llevar la oración y que nos van a ayudar a centrarnos en su reino y no en nosotros mismos. Cuando oramos al Señor pensamos que tiene que ver con nosotros todo el tiempo, y no es así. Esta se conoce como una oración modelo y es una oración que tiene varios elementos que debe de llevar sobre nuestras vidas. Entonces, ¿cuál sería el primer elemento que nos ayudará a centrar nuestra oración en su reino? Bueno, es que la oración debe estar libre de exhibicionismo. Cuando yo inicié en la vida cristiana, yo escuchaba oraciones que decía: yo quisiera orar como ellos. ¡Wow! ¡Qué profundidad! ¡Qué tremendo! Y ya avanzado el tiempo dije: no quiero orar como ellos. Era puro exhibicionismo, prácticamente. Y tenemos que entender lo que es la oración. Fíjense, veamos el versículo 5. Dice el Señor: y cuando ores, el mandato que es: no seas como los hipócritas. No seas como los hipócritas. ¿De quién estaba hablando? De los fariseos y los escribas. Fíjense lo que hacían ellos. Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres, para exhibirse, para presentar una espiritualidad que en apariencia decían: es que es imposible llegar al estándar de ellos, la gente. Miren, no dejaban ni que se acercaran a Dios, ni ellos mismos se acercaban a Dios. Y era un exhibicionismo que decían: wow, qué espirituales. Pero espiritual no tenía nada. Nada. En ese sentido, Jesús les dice aquí: de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Jesús habló acerca de la oración que los fariseos acostumbraban realizar en público. En lugar de que la oración fuera asunto entre el individuo y Dios, los fariseos lo cambiaron para que fuera un acto precisamente para ser vistos de los hombres. Y mira, y eran largas.
oraciones y repetitivas en muchas cosas, vamos a verlas, que dices, no. Lo mismo, ¿no? Lenguaje rebuscado, lenguaje sumamente espiritual y que dices, ¿esto es la oración? No. En la mañana escuchaba precisamente al pastor Charles Stanley, uno de mis mejores teólogos que escucho. Ya es un hombre mayor, su iglesia es de puros viejitos, vamos a decir. No, usted es chavo, mi hermano, no se pongan los zapatos. Pero fíjese una de las cosas, hablaba acerca de ese tiempo de oración con Dios. Qué importante es. Tú no le tuerces la mano a Dios, simplemente te apegas a la voluntad de Dios, día con día. Y ellos hacían estas oraciones, ¿saben para qué? Para exhibir su propia justicia. Que la gente dijera, qué justos son, qué santos son ellos. Pero nadie quería ser como ellos, porque era pura hipocresía. Ese era el problema. El estándar de ellos era tan alto que la gente decía, no lo puedo alcanzar, y no hay coherencia entre lo que dicen y hacen. No puedo alcanzar ese estándar. Sus oraciones también se presentaban para llamar la atención de los hombres, en vez de conversar y mostrar una relación con su Dios. Mire, pretendían dar una imagen de ser justos, espirituales, poniendo a la gente un estándar que era imposible de llevar. Era una supuesta espiritualidad. Oye, ¿qué espiritualidad? Cuando conocí al Señor, y yo recuerdo, conocí a uno de los sobrinos del pastor. Yo decía, este muchacho, qué entregado, qué pasión para el Señor. Ya conforme pasó el tiempo dije, híjole, qué tremendo es este hombre. En tan poco tamaño, cuánta maldad puede haber. Era todo lo contrario. Obviamente Dios te muestra que no puedes ser igual, tienes que cambiar tu vida. Segundo elemento que nos ayudará a centrar nuestra oración en su reino. Busca un lugar especial donde estés a solas con Dios. La mayoría de nosotros a veces oramos muy rápidamente, pero no tenemos un lugar especial para orar al Señor. Y vean lo que Jesús les dice aquí a sus discípulos. En el versículo 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y ¿qué dice? Cerrada la puerta. ¿Qué significa? Sin interrupciones. Buscar un momento en que no te interrumpa nadie y sea tu comunión con Dios. ¿Cuántos vieron la película Cuarto de Guerra? ¿Cambió la vida de esta persona? ¿Cambiaron muchas circunstancias? Claro que sí. Y aquí el pasaje lo dice increíblemente, cómo cambian muchas circunstancias en tu vida. Y fíjese, dice aquí, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. No te estás exhibiendo. Estás conectado con el Padre directamente. ¿Y qué sucede? Llega un momento en que Dios públicamente te va a recompensar. Y te va a dar las peticiones de tu corazón conforme a su voluntad. Pero necesitas buscar ese espacio con Él. Ese momento de intimidad. Muchos nos lo perdemos, hermanos. Es el Dios de reyes, es el Dios de dioses, Rey de reyes, Señor de señores. ¿Quién no quiere tener una intimidad con Él? ¿Quién no? Y me encanta lo que dice Charles Stanley. ¿No se le hace tanta soberbia no poderse comunicar todo el día con su Dios? Cree que es demasiada soberbia a veces del ser humano. No debería ser así. Mira, algunas personas, especialmente los líderes religiosos, querían que los vieran como santos y la oración pública era una manera que empleaban para lograrlo. Y se ponían en las esquinas y en los lugares vistosos para ser vistos. Y empezaban a orar. ¿Creen que llamaban la atención? De mucha gente sí, porque lo que era Jerusalén pasaba mucha gente. Pero ya de mucha gente que los conocía no. Jesús vio más allá de sus actos de justicia propia y enseñó que la esencia de la oración no radica en lo que se dice, ni cómo, ni dónde, sino en la comunicación con Dios. Definitivamente.
Es válido orar en público, pero orar solo donde vamos a ser vistos es una indicación de que nuestra audiencia verdadera no es Dios. No es Dios, hermanos. Y fíjese, debemos orar en privado de tal manera que solo Dios se dé cuenta de sus actos. Ay, es un hombre de oración. Tiene rodillas de camello. Qué bueno que oremos de rodillas. Eso significa que reconocemos quién es Dios en nuestras vidas. Eso es importante. ¿Sabe? En una ocasión estaba una mujer ya ancianita orando al Señor. Se había quedado sin provisión. Pero a un lado de su casa estaba una secta satánica. Y siempre la tenían en observación. Y esa ocasión escuchó uno de los líderes que estaba orando y pidiendo al Señor por sus necesidades. Dice, la voy a sorprender, le voy a mostrar cómo mi Señor suple antes que su Señor. Y ahí va, y lleva una despensa generosa y le toca. Buenos días, señora. Estuve escuchando que estuvo orando su Señor, pero creo que no le respondió. Así que aquí le mando esto de parte de mi Señor, el diablo. Dice, ay, no cabe duda, qué buenos Dios, mire que hasta el diablo le obedece y me manda despensa. Es una realidad la oración. Y tú no sabes los medios que Dios va a usar para que tu vida sea mucho mejor cada día, hermanos. Tercer elemento que nos ayudará a centrar nuestra oración en su reino, y es que la oración debe estar dirigida hacia Dios únicamente. Únicamente hacia Dios. Versículos 6 y 7. Mire, no es exhibir nuestras propias justicias como los fariseos, pero dice, y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos. Y dice, la razón. ¿Por qué? ¿Qué cosas tenéis necesidad antes de que tú lo pidáis? Entonces, si Dios las conoce, ¿qué te preocupa? ¿No se le hace que a veces estamos repitiendo lo mismo, y dice Dios, yo ya las conozco? Sé en qué tiempo te las voy a dar. Yo no las ignoro. ¿Qué decía David en el Salmo 139? Y aquí la palabra está en mi boca y Señor, tú ya la conoces. Él es omnisciente. Tenemos que aprender que antes que estar como melóricos repitiendo, simplemente es decirle, Señor, tú conoces mis necesidades. Tú sabes lo que necesito. Y Dios te lo manda en el momento preciso de tu vida. Fíjese, Él no es indiferente a tu necesidad. Eso debes de saberlo. Dios es un Dios real. El problema con nosotros es que nos adelantamos a veces porque es lo que yo necesito. ¿En verdad lo necesitas? ¿O es un deseo egoísta? Dios no te va a dar algo que te haga daño. Por eso les dice, si vosotros siendo malos, habla de los padres, fíjese, hacia los hijos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial. Ustedes se esfuerzan humanamente para darle lo mejor, pero yo les doy lo excelente. Yo les doy lo excelente. Veamos un ejemplo de ello en las oraciones de estos hombres. De esas oraciones largas, la verdad, que hacían, que no llegaban a ningún fin. No debemos emplear repeticiones, hermanos, vanas de una religiosidad basada en ritos. Busquen ahí en Lucas 18, versículo 11 y 12. Vean la oración de un fariseo y un escriba. ¿Cómo era? ¿En quién estaba centrado? En su propia justicia. El fariseo puesto en pie oraba. Lucas 18, versículo 11 y 12. Fíjense lo que hace el fariseo. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. ¿Estaba orando para Dios? No, para él. Y fíjense cómo se presenta. De esta manera, Dios, qué espiritual, ¿verdad? Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres. ¿Qué estaba haciendo? Ya se estaba comparando. Ya se estaba comparando. Que era un hombre supuestamente justo, de acuerdo a su criterio. Ladrones.
Eran unos ladrones de primero. No tiene idea. Injustos. Eran también injustos. Adúlteros. Eran adúlteros. Porque cuando Jesús los exhibió con la mujer que fue tomada en adulterio y que fueron a acusarla, le dijo: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y se cree que Jesús, cuando se agachó y empezó a escribir en el suelo, estaba diciendo ahí: el que no haya tenido relaciones con esta mujer, que tire la primera piedra. Y todos la tiraron. Todos la tiraron. Y fíjese, ni aún como este publicano se estaba comparando ahí. Gracias, Dios, porque soy tan puro, espiritual, santo, inmaculado y sin mancha, Señor. De verdad que gracias porque no soy como mi hermano. Gracias que no soy como estos otros hermanos pecadores. Mire, todavía dice, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. ¿Será cierto esto? No. ¿Por qué no? Porque si ya analizas la Biblia, si te das cuenta, la viuda que echó todo su sustento, Jesús dijo: miren este caso. Los discípulos se admiraban porque echaban, pero echaban lo que les sobraba, no lo de que era honesto. Dice: esta viuda dio más que todos ellos porque ella dio de su sustento. Era falso esto que estaba diciendo. Esa es la oración que hacían. Y fíjese que cuando esa oración está centrada en uno mismo, te das cuenta. Gracias a Dios, que Dios me ha librado de ser como ese hermano. No te compares nunca. Nunca vas a ser justo en tus propias justicias. Jesús condenó tales prácticas. La oración debía dirigirse a vuestro Padre que está en lo secreto. Por eso nunca los compensó en público. Por eso les dije, ellos ya tienen su recompensa. Por hipócritas. Para tal efecto, Jesús enseñó a sus discípulos que una oración modelo para que la siguieran precisamente era el Padre Nuestro, o mejor conocida como la oración de los discípulos. Ahora, esta oración, que es repetida por muchos cristianos, contiene también elementos que son importantes de toda oración y para considerarnos. Miren, siempre los cristianos estamos acostumbrados a pedir, ¿sí o no? Pensamos que ese es el deber de Dios, bendecirnos. Pedir, 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 pedir. ¿En verdad consideramos que eso es el deber de Dios? No. Vamos a ver estos elementos de esta oración tan hermosa. Y fíjese, aquí vamos a ver el cuarto elemento que nos ayudará a centrar nuestra oración en su reino, de llevarnos precisamente, ¿a qué nos lleva Dios? En primer lugar, ¿cuál es el elemento de la oración? Exaltar y reconocer la majestuosidad de Dios. Es que la oración no tiene que ver con solamente pedir. Tienes que reconocer. Vean lo que dice el versículo 9. Vosotros pues oraréis así. ¿Cómo? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué significa esto? Bueno, la oración debe empezar con adoración, reconocer quién es Dios, exaltar la grandeza de Dios que está en los cielos. Dios es invocado como el Padre nuestro que estás en los cielos. Reconocemos ¿qué cosa? Su autoridad, su soberanía, que es el control soberano sobre todas las cosas, sobre nosotros aún, y que Él es digno de ser adorado. A veces nos enseñan al revés. No, pues pídele a Dios. Sí, pero primero entiende que tienes que adorar y reconocer quién es Dios. Porque no te va a bendecir si no lo reconoces. ¿Quién es tu Dios? Porque tal vez tu Dios pueda hacer las cosas materiales. Tal vez tu Dios pueda hacer lo que quieras obtener. Pero no Dios. Y debe ser centrada tu oración en Dios. La adoración es la esencia de toda oración, hermanos. Y hermanos, solo los quienes tienen una genuina justicia interior pueden dirigirse a Dios así para adorar. La reverencia es importante en la oración, porque el nombre de Dios debe ser santificado, es decir, reverenciado, reconocido. ¿Qué hacía David cuando se postraba hasta el suelo y se extendía? Reconocía su bajeza,
reconocía sus limitaciones y reconocía la grandeza de Dios sobre su vida. ¿Cuándo fue la última vez que usted se postró ante Dios? Reconociendo quién es Él. A veces somos tan soberbios que no nos da ni un tiempo para orar. Creemos pretender conocer a Dios, pero no lo conocemos. Por eso me encanta el libro de Job, cuando dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cómo vio Job a Dios? A través de una experiencia muy fuerte. Reconoció quién era Dios. La experiencia que nosotros a veces tenemos es tan subjetiva y a veces más bien guiada por nuestra propia carne y nuestro concepto, pero no es Dios. A Dios tiene que adorársele, reconocérsele. Y Dios siempre nos va a bendecir, pero tenemos que hacerlo, hermanos. Mire, la frase aquí, Padre nuestro que estás en los cielos, indica que Dios no solamente es majestuoso y santo, sino también personal y amoroso. El primer renglón de esta oración modelo es una declaración de alabanza y dedicación a honrar el nombre santo de Dios. Y honramos el nombre de Dios al usarlo con respeto. Si usamos su nombre ligeramente, créame, no tomamos en cuenta su santidad. Dios es santo y demanda santidad de nuestra parte, día con día. Ahora, quinto elemento que nos ayudará a centrar nuestra oración en su reino es pedirle que establezca su reino en nuestras vidas y sea hecha su voluntad. Esta parte, cuando la oramos y decimos: venga tu reino, hágase tu voluntad, como los cielos y la tierra, pensamos que el Señor está obligado a hacer la voluntad aquí en el mundo. No, ¿sabes dónde tiene que hacerla primeramente? ¿En dónde? En tu corazón. Le estás diciendo al Señor y lo estás invitando a que establezca su reino en tu vida y gobierne tu vida plenamente, de tal manera que Él se mueva y todo cuanto se haga su voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. En el cielo se hace su voluntad. En el cielo le ordena a sus ángeles, sus ministros, que vengan y nos ayuden. En el cielo Él decreta y se hacen las cosas. En el cielo dice algo y se hace aquí en la tierra. ¿Y qué está diciendo el Señor? ¿Sabes qué? Necesito establecer mi reino en tu corazón, en tu vida. Por eso mucha gente le cuesta tanto trabajo que Cristo reine, porque piensan que se trata de ellos. ¿Por qué creen que rechazaron a Jesús cuando dijo estas cosas? Porque pensaban ellos en un gobierno político que los iba a librar de Roma, no un mundo, un gobierno espiritual donde Cristo iba a reinar en sus vidas. Por eso la gente no quiere hoy ser gobernados. Por eso a veces estamos diciendo: eres el rey, Él es el rey de mi vida. Él es el rey, ¿por qué no obedeces? ¿Por qué no obedeces? Cantamos sin inteligencia, cantamos sin entendimiento. Si es rey, tú eres su súbdito y te rindes a Él, simplemente. ¿Sabe una de las cosas? Yo ayer platicaba con una persona en clases del seminario y le decía: debemos de tener cuidado, porque a veces podemos estar inflando a nuestros jóvenes en un seminario y no tienen nada de práctica, nada de vida espiritual, nada de esencia. Y hermanos, pasar por un seminario y no ser transformados por Dios es una burla. Es una vil burla. Entrar en un seminario y no estar sirviendo al Señor realmente es un juego. Es un juego. Yo les decía: ¿qué te preocupa? ¿Qué te preocupa? ¿Ser conocido? Tú no tienes que ser conocido. Para mí, yo tengo que exaltar a Cristo y dar a conocer a Cristo a través de mi vida. Y si no estás dando a conocer a Cristo en tu vida, de nada sirve. Te estás engañando. Hemos conocido personas tan cabezonas de conocimiento, pero dicen con un corazón de pollo. ¿Cómo es el corazón de pollo? Así, porque Cristo nos ha ensanchado en sus vidas. Y no necesitamos eso, hermanos. Necesitamos vivir para el Señor.
La frase venga tu reino es una referencia al reino espiritual de Dios, no a que Israel fuera liberada del yugo de los romanos. Por eso lo rechazaron. Esperaban un rey que venía ¿en qué? En un corcel blanco, con espada, con poder, y que iba a derrocar a los romanos. Dijo, no, yo vengo a liberarlos del pecado. Fíjense, no, entonces no, Señor. Hemos vivido tantos años en el pecado tan a gusto y tú nos vas a librar. No, no es correcto. No es correcto. Por eso lo rechazaron. ¿Se acuerdan cuando el Señor da la orden de un pollino, un burrito? Dile, el Señor lo necesita. Y primero les, Hosana aquel que viene en el nombre del Señor, le decían. Y después lo estaban crucificando. Ve cómo somos contrarios hacia Dios. Decimos que lo amamos, nos volteamos y le damos, la verdad, la espalda. El reino de Dios fue anunciado en el pacto con Abraham, hermanos. Está presente en el reino de Cristo, en el corazón de cada creyente, y será completado cuando la maldad sea destruida y se establezcan, ¿saben qué? Nuevos cielos y nueva tierra. Esto va a ser destruido. Esta tierra va a ser destruida. Y cuando el Señor venga, que va a ser en cualquier momento, vamos a tener esa gloriosa experiencia de tener cielos nuevos y tierra nueva. Amén. Donde mora ¿qué? La justicia de Dios. Por eso mucha gente tiene por tardía la venida del Señor. Pero dice, ¿saben por qué está tardando? Un poquito. Para que todo el mundo venga al arrepentimiento. Que en verdad vengan al arrepentimiento. Porque una vez viniendo el Señor, no hay segundas oportunidades. No hay segundas oportunidades. Y Dios quiere que nadie perezca. Cuando oramos, hágase tu voluntad, no estamos abandonándonos a la suerte, hermanos, no. Sino que estamos orando que el propósito perfecto de Dios se cumpla en este mundo como en el más allá. Hay cosas que evidentemente yo no conozco, pero Dios las muestra en su momento y en su tiempo. Hay cosas que no me han sido reveladas, pero las que me ha revelado a través de la Biblia, las obedezco. Las que no son de Dios, y en su momento las va a revelar. Pero tú tienes que estar orando al Señor. Mire, y aquí la oración debe incluir la petición de que se haga su voluntad, sea hecha hoy en la tierra como en el cielo, es decir, completa y voluntariamente. Y hermanos, voluntariamente, ya que estamos dispuestos a que Dios lleve a cabo su plan en nosotros, ¿sí o no? ¿Cómo puede Dios glorificarse en una vida que no hace caso? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a entender el propósito de Dios? Obedeciendo, día con día, ¿ok? Bien, sexto elemento que nos ayudará a centrar nuestra oración en su reino. Mire qué bonita esta parte. Nuestras necesidades diarias súplelas, Señor. Y esto es una parte de vivir con contentamiento, hermano. ¿Sabe usted? ¿Cómo usted puede medir la provisión de Dios? ¿En base a qué? ¿A una alacena llena? ¿Un congelador lleno de carne, pollo, todos los mejores manjares? ¿Cómo puede medir que Dios está con usted? ¿Por un buen coche que tiene? ¿Por una buena casa? ¿Cómo puede medir que Dios está con usted? Ahorita lo vamos a ver. Fíjese. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cuando oramos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, reconocemos que Dios es nuestro sustentador y proveedor. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. No, Señor, pero qué mediocre, pues mira lo que me estás dando. Pues eso es lo que Dios te ha dado. Y es bueno. ¿Cuál es el problema? Porque Él dijo, nunca te desampararé ni te dejaré. Por lo cual podemos decir confiadamente, el Señor es mi sustentador. Ahora, ¿crees que Él sea tu sustentador o eres tu propio sustentador tú? Entonces, si Él es tu sustentador, ¿por qué nos quejamos? ¿Por qué no hay ese contentamiento que dice ahí? Contentos con lo que tenéis ahora.
Y está hablando del día de hoy. ¿Sabes por qué? Porque mañana también va a haber. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El problema es el corazón, que quiere compararse con el mundo y siempre quiere vivir de acuerdo al mundo. Y es que aquel sí tiene esto y yo, ¿por qué no? Bueno, tú eres diferente, tú eres hijo de Dios y Dios te va a sustentar. Miren, es llegar a pensar que no dependemos de nosotros mismos. Confiamos en que Dios cada día ha de proporcionarlo lo que sabe que necesitamos. ¿Tú crees que Dios ignora lo que tú necesitas? No. Bueno, si es así, debemos estar tranquilos, ¿verdad? Ahora, debemos orar de una manera diferente y directa, expresando nuestras necesidades y deseos a Dios. Él los quiere escuchar, pero no quiere escuchar lo mismo todo el tiempo. Porque a veces tenemos que esperar, hermanos. Y tales deseos deben ser una reflexión de Dios mismo y de una relación adecuada a su plan. Siempre a su plan. David tuvo una experiencia con Dios desde su juventud, ¿sabía? Y en el Salmos 37, versículo 25, vean lo que plasmó. Joven fui y he envejecido. Y ahora sí se nos pasaron los años, como diciendo. Es lo natural. Un tiempo fui joven y ahora estoy envejecido. Pero fíjense lo que dice. Y no he visto justo que desamparado. ¿Quién es el justo? Todo aquel que ha entregado su vida a Cristo y ha sido justificado por la sangre de Cristo es justo. ¿Por qué es justo? Porque Cristo lo justificó al pagar por sus pecados. No es justo por sí mismo, por sus propias justicias. Es justo porque Cristo pagó por sus pecados. Dice, no he visto justo desamparado ni qué, ni descendencia que mendigue pan. ¿Qué está diciendo David? ¿Saben qué? En mi juventud tuve una experiencia plena con Dios. Vi su provisión, vi su cuidado y ahora que estoy viejo, sigo viendo a Dios en mi vida. Su provisión fiel cada día. Esas experiencias son las que te hacen vivir plenamente convencidos y con contentamiento de quién es Dios. Hermanos, las peticiones por necesidades personales, tales como el pan nuestro de cada día, también deben de ser parte de la oración. Pero de esta manera, de cada día significa suficiente para hoy. ¿Qué le dijo Dios a Salomón? No me des escasez de tal manera que te niegue, y no me des tanta abundancia de tal manera que me olvide de ti. Es una oración equilibrada. Es una oración en la cual tenemos que pensar equilibrado aquí en adelante nuestra vida delante de Dios. Por eso lo sigo diciendo. Es el ministerio de la prosperidad que daño ha hecho. Basado más en conceptos humanos que en la Biblia. Hemos hecho de, a veces, frases que han dicho hombres, una doctrina. No es doctrina. Esa es palabrería de hombre. Cada día verás su provisión y fidelidad en su vida. ¿Quién de aquí no ha visto la fidelidad de Dios? Cada día. ¿Usted desayunó en la mañana antes de venirse? O si no, Pepe le da más agua para que se llenarse. No. Usted desayunó en la mañana, usted va a comer, usted va a cenar. Y tal vez no le guste lo que tiene. Pero un maestro me hacía reflexionar en algo. Cuando estábamos comiendo, que yo era estudiante del seminario. Roberto, tú diste gracias ahorita por lo que tienes, por lo que viste, ¿verdad? ¿Y qué si no está ahí? ¿No puedes dar gracias? Tómala, me puso a pensar. A veces no agradecemos. Fíjense que en una ocasión, en un seminario, se había acabado todo el alimento. Y todo el mundo preocupado le decía al rector, ya no hay alimento, ¿qué vamos a hacer? No tenemos sustento. Dijo, pues hagan lo que estoy haciendo. Orar. ¿Cuál es el problema? ¿Quién es nuestro sustentador? Pues sí, pero ya no tiene alimento, no desayunaron. Vamos al mediodía, ustedes tranquilos. Y les dijo, ¿saben qué? Vayan abriendo las puertas.
¿Por qué? Porque ahorita van a venir unos trailers cargados. Y efectivamente. ¿Cómo le hizo? Simplemente oré y pedí al Padre que supliera nuestras necesidades. Y así es. Dios es fiel, hermanos. Séptimo elemento que nos ayudará a centrar nuestra oración en su reino. Perdónanos como nosotros también hemos decidido perdonar. ¿Por qué es importante el perdón? ¿Por qué es importante que tú perdones? Si la otra persona, como he dicho, no te perdona, es su problema. ¿Por qué? Porque Dios te quiere libre y tener un acceso con Él directo. Que esté libre de todas esas cosas. Fíjese lo que nos dice este pasaje. Y perdona nuestras deudas. ¿Qué parecería, Señor? Perdona las de Coppel, perdona las todas. No habla de esas deudas. Habla aquí de deudas morales, deudas espirituales, en ese sentido, ofensas. ¿Sí? ¿Qué padre sería? No, el Señor ya me las perdonó, sí, pero yo no. Dice, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué significa esto? Aquí se incluyen las peticiones acerca de necesidades espirituales como el perdón. Esto implica que quien pide perdón ya ha perdonado a los que lo han ofendido. ¿Por qué Dios te pide que perdones? Pastor, no sabe lo que me hizo. He escuchado testimonios fuertes de hombres que han perdonado a aquellos que mataron a sus hijos. ¿Han leído usted el libro Resplandor? De Elizabeth Elliot, la esposa de Jean Elliot. Portales de Esplendor. Donde esta mujer, después de años, va y abraza a los asesinos de esa tribu Auca que mataron a su esposo y a otros misioneros más. Y los abraza ya convertidos a Cristo. Tuvieron que pagar por sus vidas, con sus vidas, por la causa de Cristo. Usted no ha pagado nada todavía. Y como decimos en mi rancho, y ya estamos chillando, ¿verdad? Déjame decirle algo. Nosotros tenemos que aprender a vivir para Cristo. Usted le ha dicho a Dios algún día, Señor, quiero tomar tu cruz y seguirte. ¿Se lo ha dicho? ¿No? ¿Y sabe por qué no se lo dice? Porque tomar tu cruz es tomarla literalmente e ir a morir donde te van a asesinar. No, Señor, líbrame de eso. No, yo no quiero. No. Que decía, no, Señor, machetazo, no, me duele la cabeza. No, me va a doler. No, es estar dispuesto a morir, ir al punto donde tú vas a ser asesinado por Cristo. Nos platicaban un testimonio muy fuerte de un misionero, de un musulmán que se convirtió al cristianismo y que fue a despedirse del pastor y los hermanos y dice, mañana tengo que entregarme a la mezquita, porque si no van a matar a toda mi familia, porque saben que me convertí al Señor. No, pero no vayas. No, tengo que hacerlo, si no van a acabar con mi familia, pero voy a morir por la causa de Cristo. Cuando nos platicaba esto el pastor, honestamente, créeme que me temblaban decía, ¿qué? Ir dispuesto, sí, por causa de Cristo, si no van a acabar con mi familia. Nosotros estamos en la gloria. En un viaje misionero estuve a punto que me dieran un machetazo, hermanos. Y por causa de Cristo, dije, si voy a quedar aquí, Señor, así sea. Gracias a Dios que no quedé. Pero el Señor que calmó al otro, ve, cálmate, Él no viene a hacernos daño. Y es que ustedes, condenados americanos, quieren conquistar. No, yo no soy americano, yo sé que soy güero, ojo verde, pero no soy americano. Digo, yo vengo de Baja California, no de California, de Baja California, es Ensenada. Y el Señor lo metió y dijo, yo quiero escucharlo, están un poco temados. Y él aceptó a Cristo, hermanos. Él aceptó a Cristo. Pero yo sabía lo que iba, si iba a quedar ahí. Pero le dije al Señor, Señor, permíteme amar y ser amado. Pero gracias a Dios que me permite, ¿verdad? Mire, es interesante cuando habla aquí.
usted ha perdonado, y los pecados tales como las deudas morales revelan nuestra deficiencia con Dios. De verdad. Octavo y último elemento que nos ayudará a centrar nuestra oración en su reino. Señor, líbranos de caer en las garras del maligno. Este pasaje se ha tomado muy mal. Lo han interpretado mal, el versículo 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Me encanta cuando dice, porque tuyo, la razón. Y te voy a explicar lo otro. Tuyo es el reino, no de Satanás. El reino de ese. El poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sobre eso tenemos que vivir. Ahora, Jesús no estaba sugiriendo aquí esta parte, hermanos, que Dios nos guía a la tentación como la gente lo ha interpretado. No, no, no. Simplemente se está pidiendo que seamos librados de Satanás y sus engaños. Eso es la interpretación del pasaje. Por eso ahora que estoy enseñando a los alumnos del seminario, muchos de ellos están quedando así. Ay, pastor, es que yo no sabía eso. Bueno, ahí lo dice la Biblia. Hay que ver con los contextos. Todos los cristianos enfrentamos tentaciones. Algunas veces es tan sutil que incluso no sabemos qué está pasando. Pero de que vas a tener tentaciones, vas a tener. Los creyentes reconocen sus debilidades espirituales cuando oran para ser librados de la tentación de hacer lo malo. Cuando alguien dice, ay, hijo, es que mira cómo Dios me ha tentado. Ah, caray, ¿de dónde sacaste eso? ¿De tu Biblia Reino Aventura? Pues no. ¿De dónde lo has sacado? Dice, no piense que algo puede tentar a Dios. Está diciendo Santiago, ni te pase por la mente que Dios puede ser tentado. Dios no puede ser tentado. No hay nada que lo tiente. Sino que cada uno es tentado de su propia concupiscencia, nuestros malos deseos internos. Y es seducido. Pero Dios no te tienta. Dios no tienta a nadie. Y este pasaje es interesante, fíjese. Dios nos ha prometido ayudarnos cuando pasemos por tentación. ¿No nos sentimos nosotros a veces las víctimas cuando estamos en una tentación y caemos? Ay, es que soy el único pastor que está pasando por esto. De veras, pastor. ¿Cómo sufro en esto? Esta es mi debilidad. Y es una debilidad porque tú la quieres y tú la has alimentado. No porque sea parte ya de ti. Porque el pecado ya no se enseñorea de ti. Cuando una canción me decía un joven, es que Dios siempre me manda tentaciones, pastor. Siempre me manda las chicas. Ay, caray, mira qué interesante. Dios no te tienta, le dije. Es tu propio deseo. Y mira lo que nos dice 1 Corintios 10:13. Ponga atención, es muy claro este pasaje. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Qué te está diciendo? La tentación que tú tienes la está pasando otra persona en China, donde quieras, Hawái, donde quieras, la está pasando en su vida. Pero veamos aquí, dice, pero. ¿Qué es pero? ¿Qué es la palabra pero? Bueno, la palabra pero es una conjunción adversativa que produce una contraposición entre dos proposiciones. Y en el caso concreto de la conjunción pero, lo que hace es oponer un concepto a otro para matizarlo, ampliarlo o confrontarlo. Dice, ok, no te ha sobrevenido, vas a pasar una tentación, vas a pasar una lucha, pero, fíjate aquí, pero fiel es Dios. Ay, caray, ¿fiel para qué? Para intervenir ahí contigo y ayudarte. Fiel es Dios, que ¿qué cosa? Que no te dejará ser tentado más de lo que podáis soportar. Dios sabe hasta dónde puedes llegar y dice, no, este me va a caer, mejor lo ayudo. Pero el que tiene la intervención de Dios, la tienes. De verdad. Hermanos, a veces somos probados en trabajos. Cuando te mandan a un lugar y entras a la oficina y ves ahí un fajo de dinero y dices, ay caray, nadie me ve. Ah, nadie te ve, y el Señor. Ves ahí las cosas. ¿Y qué sucede? Ahí está la tentación, ¿sí? Pero ¿cuándo se vuelve pecado? Cuando yo tomo eso. Mejor me detengo.
Pero fiel es Dios que no te hará ser tentado más de lo que puedas soportar, sino que, dice, vea el contraste, te dará también juntamente con ¿qué? Para que huyas. Ahora, ¿qué haces cuando te da la salida? Y siendo sinceros, ¿identificamos las salidas? Sí, sí las llegamos a identificar. El problema es que muchas veces nos quedamos y no salimos. Pero que Dios te da la salida, te la da. Y por último, Jesús explica los versículos 14 y 15, hablando del versículo 12, donde menciona acerca del perdón. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Perdonar para ser perdonados. Mas si no os perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará a vuestras ofensas. Y yo no sé cómo te sientas al no ser perdonado. ¿Te gusta vivir así, sin perdón? ¿Te gusta andar en la vida así, sin perdón? Pues no. Por eso es importante que entendamos esto. Dios quiere que perdones, sea libre. Él siempre va a actuar de acuerdo a su voluntad, pero quiere tu corazón libre y conectado con Él. Jesús nos pone en alerta en cuanto al perdón se refiere. Si no queremos perdonar a los demás, tampoco Dios nos perdonará. Ahora, ¿por qué? Porque cuando nos perdonamos, no perdonamos, a otros estamos negando lo que tenemos en común como pecadores necesitados del perdón de Dios. No lo voy a perdonar. Me hizo tanto daño. Perdónalo. Deja que Dios se encargue. El perdón de Dios no es resultado directo de nuestro acto perdonador hacia otros, sino que está basado en nuestro entendimiento del significado del perdón. Y vean lo que nos dice Efesios 4:32. Es muy claro. Antes, vea el contraste, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a nosotros. ¿En quién? En Cristo. Tenemos que perdonar. ¿Qué es eso? Un temblor. No corran, el Señor viene pronto. Fíjese, es fácil pedir perdón a Dios, pero es difícil darlo a otros. Cuando pidamos perdón a Dios, y sobre todo pidamos que nos perdone, debemos preguntarnos, ¿he perdonado a las personas que me han herido o agraviado? Tienes que perdonarlos. Ahora mire, yo siempre he dicho algo. Va a haber gente que es muy tóxica. Y tienes que entender esto. Cuando tú perdonas de todo corazón, eso no significa que tengas que volver a relacionarte. Tienes que ser sabio. Y te perdono de todo corazón, pero me alejo de ti. ¿Por qué? Porque me amo. Y no quiero estar con una persona tóxica. En cuanto dependa a ti. Y dice, y si 7 veces viene tu hermano y te pide perdón, tú perdónala, tú esté libre. Y si la persona no quiere cambiar, es su problema. Pero Dios quiere que tú estés libre. Fíjese, lo que estos versículos señalan es el compañerismo personal con Dios, no la salvación del pecado. Uno no puede estar en buena relación con Dios si se niega a perdonar a otros. Como decía este hermano que Dios llamó la presencia hace 2 años, a su presencia, cuando recién llegó a la iglesia, yo le pregunté, ¿cómo está con su esposa? Pues me estoy divorciando. ¿Y tu relación con Dios? Al 100, pastor, al 100. Ay, decía, bueno, es que si no estás bien así, no puedes estar bien así. Y sabe una cosa, cuando este hombre en verdad reconoció a Cristo, dio un cambio, un giro tremendo y una pasión para Dios. Perdonó de todo corazón, pero su esposa decía, preferible tenerlo de lejecitos, pastor, porque lo conozco. Pero cuando dio un cambio, él pudo regresar a su casa y vivir plenamente. Pero pues el Señor lo llamó a su presencia. Conclusión. Haz de la oración tu deleite. Relacionarse con un Dios majestuoso es el privilegio más alto que puedas tener.
Si no haces de la oración un deleite, tus planes van a salir mal. Los vas a hacer, pero no avalados por Dios en ningún sentido. 2, antes de pedir, reconoce y exalta la grandeza de Dios sobre tu vida. 3, pide que su reino se desarrolle en tu vida cada día. ¿Se lo hemos pedido? Por cierto, ¿le hemos pedido eso? ¿Por qué no lo pedimos? Porque nos hemos aferrado tanto al mundo que queremos vivir para el mundo. Tenemos que vivir el reino de Dios, tenemos que vivirlo aquí en nuestros corazones y que Dios extienda su reino. ¿Se acuerda de la oración de Jabes? ¿Por qué fue contestada? Fue dirigida a Dios. Directamente. Y por último, sé libre, perdona y sé perdonado por el Dios de toda misericordia. No hay cómo vivir libre. En una ocasión venía una persona y decía, ay, por enésima vez viene con lo mismo. Dije, mire, yo de todo corazón la he perdonado, pero la quiero lejos de mi vida, perdóneme. Hasta que no haya un fruto digno de arrepentimiento, mi deber es perdonar, porque quiero estar bien con Dios. Pero yo ya no puedo relacionarme con una persona tóxica y que cada rato está hiriendo. Yo no quiero eso. Entonces, gracias, pero como dicen los toros del ejército es mejor, ¿verdad? Y uno tiene que estar libre. Dice, no, yo no tengo nada en contra, pero pues yo ya no puedo estar ahí. Y a veces a la gente le encanta estar ahí, fíjense. Y es que ya me hizo otra vez esto. Ay, pues entiende, perdónalo, pero ya no estés ahí. De todo corazón. Ámate a ti mismo. Y piensa que no es bueno. Estos 8 elementos, hermanos, tenemos que ver. Siempre la oración es importante. Y en esta oración vemos un modelo al estilo de ¿quién? De Jesús, no el nuestro. Así que oremos. Padre, gracias te damos por este día tan maravilloso que nos permites estar en tu presencia, reconociendo la grandeza y el poder de quien es nuestro Dios. Te bendecimos, te exaltamos y te damos alabanza y gloria por todo lo que has hecho sobre nuestras vidas. Gracias por comunicarte con nosotros, gracias por abrir la ventana de los cielos, gracias por día con día transmitirnos tu verdad y mostrarnos que tú eres bueno, justo y fiel. Te bendecimos, Señor, te exaltamos y te damos alabanza y gloria por lo que eres. Gracias por perdonarnos, gracias por darnos la oportunidad de estar en lo secreto contigo y ver la recompensa en público que tenemos, porque tú eres nuestro Dios. Ayúdanos a que tu reino sea establecido y lo entendamos en nuestros corazones y vivamos para ti. Señor, que cada día contemplemos más la posibilidad de en cualquier momento nos vamos a tu presencia y queremos estar ahí. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y gracias por hablar al corazón día con día. Señor, te pedimos que yo sé que vienes muy pronto. Te pedimos en tu gran misericordia que nos tomes en cuenta, pero también que nos enseñes a tomarte en cuenta, porque una vez que vengas, Señor, esto va a ser un caos. Pero estamos convencidos de que nos vamos contigo y estaremos por siempre en la eternidad con Cristo Jesús. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo te alabo y te bendigo y te doy honra y alabanza. Amén y amén. Que Dios le bendiga.